punto de opinión, empezando por el licenciado Francisco. ¿Cuál creen que ustedes que sea el futuro de los hidrocarburos en los próximos 20 años? Bueno, primero me parece importante distinguir lo que se denomina hidrocarburos. No me parece que este tipo de análisis sea correcto el agruparlos a todos como si fueran a sufrir la misma suerte. Hay productos que están pasando de moda, incluso legal, como el combustóleo pesado, pero otros que tienen más sentido dentro del proceso de la transición energética, como lo es el gas natural. Las gasolinas y diésel, digamos, lo que la gente tiene más en mente como el hidrocarburo, representan una fracción del universo de productos asociados a este género. Hay, de hecho, muchos productos de la industria química que se derivan de la petroquímica y que difícilmente pueden ponerse en el mismo horizonte, en la misma perspectiva que otros como los combustibles vehiculares, ¿no? El gas natural, repito, tiene una dinámica muy particular. En México, en concreto, ha sido muy importante para potenciar la capacidad de generación eléctrica con un combustible razonablemente limpio, mucho más limpio, digamos, que las plantas, las termoeléctricas que producen a base de combustóleo, pero ciertamente ofrece un grado de eficiencia en la generación eléctrica y digamos, nivel de emisiones que resulta mucho menor que, digamos, otros combustibles tradicionales. Entonces, sí creo que habría que distinguir entre estos productos porque algunos enfrentan efectivamente una mayor competencia por vía del resurgimiento de las renovables en los últimos años. No sabemos el cambio tecnológico a dónde nos llevará, por ejemplo, en materia de hidrógeno, pero repito, hay espacios dentro de la industria que seguirán, a mi entender, al menos por muchos años, como es el caso del gas natural, y definitivamente toda la parte de petroquímica no veo cómo pudiera sustituirse o eliminarse todo lo que la inmensa variedad de productos que resultan o derivan de ella. Entonces, esa sería una primera distinción. Efectivamente, los combustibles vehiculares están en un escenario, digamos, de franca competencia con los cambios que han traído las energías renovables en los últimos años, que es importante hacer punto o pausa en un elemento. El advenimiento de la industria o de las energías limpias es bastante reciente históricamente hablando. No es un fenómeno que se gestó a lo largo de décadas, sino que ha tenido mayor crecimiento en los últimos 10, 15 años y se ha acelerado de manera dramática, afortunadamente, para aquellos países, para las políticas que pretenden un uso más limpio o una generación de energía más limpia. Pero digamos, han tenido este crecimiento exponencial en los últimos años y
ha sido una curva, digamos, muy, digamos, muy impactante y está en boca de todos, pero es algo bastante nuevo. eh, y hay todavía que mediar todos los elementos que tienen que ir acompañados a su pleno desarrollo, como son los materiales que se requieren para la fabricación de baterías, etcétera, etcétera. Perdón, creo que me estoy alargando mucho. Este, espero haber dado alguna luz sobre la pregunta que me hacías. Sí, bueno, muchas gracias, Francisco. Creo que es muy interesante este punto que comentas, que pues que para hablar de hidrocarburos hablamos de un universo general y que principalmente hay unos que sí están perdiendo competitividad con la llegada de las energías renovables. No sé, para Ricardo, ¿tú cómo piensas de esta visión de, por ejemplo, si separamos, no sé, a lo mejor gas natural y petróleo crudo, ¿cuál crees que sería el impacto de los hidrocarburos en ese aspecto en los próximos 20 años? Claro, pues mira, concuerdo con Francisco, un colega y también pues colega de Ombudsman, el doctor Héctor Moreira, siempre decía en unas de sus pláticas sobre el gas natural que la edad de piedra no se acabó porque se acabaran las piedras, ¿no? Entonces, creo que eh, el, digamos, la industria de los hidrocarburos va a sufrir una desaceleración, lo cual es lógico porque en cuanto se empiecen a encontrar nuevas maneras de hacer lo mismo y que tengan ciertos beneficios, ya sean ambientales o de costos o de eficiencia, pues la industria y la tecnología y la competitividad van a empezar a seleccionar este tipo de nuevas tecnologías, ¿no? Que es lo que decía muy atinadamente Francisco, que tienen un desarrollo muy reciente y también cabe mencionar que ha sido un desarrollo acelerado, pero al mismo tiempo considero que pues la industria se va a adaptar y se va a acoplar para continuar haciendo lo que tiene sus fortalezas, ¿no? En la parte del gas natural se ha venido diciendo desde hace mucho tiempo, incluyendo antes de que se hiciera la reforma energética en 2013, de que el gas iba a ser el combustible de transición eh, hacia las tecnologías más limpias y el nuevo advenimiento de las tecnologías basadas en hidrógeno también tienen pues cierto interés en utilizar los hidrocarburos de una manera mucho más limpia, mucho más ecológica. Eh, Obviamente dentro de la parte de las tecnologías del hidrógeno, pues tenemos los que se pueden obtener de los hidrocarburos y los del hidrógeno verde, ¿no? Aquel hidrógeno que se obtiene de procesos renovables. Pero en ese sentido, considero igual que Francisco, que la industria tiene futuro, la industria tiene espacio para crecer y para modificarse, pero definitivamente se va a tener que adaptar a los tiempos nuevos y a las nuevas actividades y va a tener que empezar a adecuar algunos de los procesos, sobre todo en aquellos rubros de la cadena de valor en donde los productos pues van a tener menor demanda, ¿no? Como ya se mencionaba al inicio de este conversatorio, la parte de los combustibles de los automóviles es quizá el que tiene el pronóstico de caída más abrupto una vez que, y ese es un gran asterisco, una vez que la tecnología brinque esa barrera para hacer el auto eléctrico en masa que superó Henry Ford, ¿no? Al principio de 1900 con su auto eh, de combustión interna para las masas. Todavía no estamos ahí, todavía los autos eléctricos no son eh, la mayoría y todavía la parte de su tecnología está en franco desarrollo. Entonces, en el momento en el que se pueda brincar esta barrera tecnológica y los autos eléctricos sean la norma, pues ahí sí la parte de la refinación de los combustibles para vehículos va a haber una franca declinación, pero llegar, por ejemplo, al mismo avance tecnológico y a la misma comodidad en vuelos internacionales, por ejemplo, o para transporte marítimo utilizando tecnologías renovables, va a tomar un poco más de tiempo por simple y sencillamente por la escala.
del, de la actividad que se tiene que realizar. Y en ese sentido, pues no va a ser de la noche a la mañana que pasemos de un mercado totalmente dominado por las gasolinas y los combustibles a un mercado que va a ser puramente eléctrico, sino que va a ser un proceso de declive paulatino. Y en este proceso de declive paulatino, pues las empresas que se dedican a los hidrocarburos van a tener suficiente tiempo para adaptarse. Inclusive varias de estas empresas ya se están preparando para este cambio y están invirtiendo en diferentes aspectos de energías renovables, ¿no? Y entonces estamos viendo que las empresas petroleras ya no solamente son petroleras, sino que ya son empresas energéticas que ofrecen diferentes productos y servicios encaminados a la energía, pero que no necesariamente son derivados de los hidrocarburos. Y eso sería lo que tendría que decir en esta primera intervención. No, pues derivado de esto, pues nada más nos faltaría nuestro compañero Paulo. Desde tu punto de vista, Paulo, ¿cuál crees que sea el futuro de los hidrocarburos ya sea en el mundo en los próximos 20 años? Bueno, pues yo concuerdo pues con los puntos de vista de Francisco y de Ricardo. Creo que ya mencionaron lo más importante en el aspecto que pues principalmente que en la industria de hidrocarburos no se puede manejar, digamos, como algo homogéneo. La parte de negocios tanto del petróleo como del gas pues son dos universos o sistemas más bien de negocios que pues tienen obviamente pues, sus variantes, ¿no? En el aspecto, pues obviamente en el consumo de gas natural y por así decirlo, de petróleo, aceite, pues obviamente está más encaminado al sector eléctrico y al sector transporte. Y como bien lo mencionaba Ricardo, no es como que de la noche a la mañana pues nos desenchufemos del sector de hidrocarburos y todo va a ser renovable. Ahorita pues a pesar de que sigue creciendo pues considerablemente la parte eólica y solar pues ahora sí que las metas de cumplir ante los efectos del cambio climático, pues existe todavía la limitante de que pues depende mucho de la parte, por ejemplo, el solar, o sea, no está produciendo energía en la noche, y igual en la cuestión del tiempo. Entonces debe de haber como que un cierto balance tanto de las energías renovables como la parte de hidrocarburos. Y en cuestión de la industria, pues prácticamente viene siendo, no nada más es sacar petróleo y sacar gas y empezar a hacer también los productos, ¿no? Sino también algo que debe resaltarse mucho es que para la parte, digamos, respetando un poco la parte de la cadena de hidrocarburos, es que en la exploración pues nos da grandes puertas para no solamente encontrar hidrocarburos, sino también conocer otras propiedades del subsuelo, ya sea para almacenamiento de CO2 o para inclusive acuíferos. Eh, en algunas industrias, creo que Schlumberger y BP le están metiendo también a la parte de geotermia. Entonces también eso ha ayudado a que no solamente la industria petrolera se enfoque directamente en petróleo, sino ya está habiendo otras opciones, inclusive hasta agua, la perforación de pozos o inclusive la caracterización de algunos pozos ha dado, digamos, como que la pauta a tener una mejor, digamos, caracterización, ¿no? Y también, obviamente, con este problema de agua, no solamente en México, sino ya a nivel mundial, eso da, digamos, una mejor administración y un mejor conocimiento de no solamente de hidrocarburos, sino de otros recursos. Entonces, las actividades que, por así decirlo, desempeña la industria de hidrocarburos abarcan, pues, digamos, una gran gama para otros sectores. Bueno, gracias. Creo que después de esta intervención podemos retomar y decir que creo que el futuro próximamente se encontrará en la llegada del gas natural como un combustible que pionero en la transición energética antes de la llegada completa de las energías renovables para sustituir a los combustibles fósiles.
pero creo que el petróleo sí va a ir tomando menos relevancia con el paso del tiempo. Entonces, retomando este punto del gas natural ahora como el combustible, no llamarlo del futuro, sino el combustible de la transición, ¿ustedes consideran que México puede llegar a ser competitivo a nivel internacional a través del gas natural? Es decir, o sea, México puede ser, es un país que puede ser competitivo en cuestión de producción de gas natural para la transición energética. Francisco. Eh, Bien, si México puede ser competitivo como productor, eso, bueno, eso creo que Pablo nos lo puede responder con más elementos técnicos. Yo creo que esta es una opinión obviamente muy personal. Lo importante para ser eficiente en la producción es el contar con condiciones geológicas, logísticas y de recursos para poder llevar a cabo la explotación de los recursos de la manera más eficiente posible. Del otro lado de la frontera, en Estados Unidos, tenemos sin duda la producción de gas más eficiente del mundo, o una de las más eficientes, tanto en recursos convencionales como no convencionales. Y las condiciones de precio que ese mercado ha impuesto y del cual hemos dependido por muchos años ya, para abastecer o complementar la cada vez menor oferta de gas en el país, es suficientemente bajo como para restar interés a inversionistas para desarrollar este tipo de recursos. Sobre todo porque para competir con esos precios se necesitarían condiciones que, a mi juicio, en materia de infraestructura, en materia de logística, en la masa crítica, digamos, que se requiere para establecer una base productiva eficiente, me parece que estaríamos en una tremenda desventaja y probablemente en imposibilidad de competir con las condiciones que impone el mercado americano. Digo, esta es una opinión de economista y lejos del terreno de los especialistas, pero al menos es lo que la percepción que tengo a partir del desarrollo del gas de lutitas que se hizo en Estados Unidos en los últimos 10 años y que, repito, impone una barrera de competencia muy severa para cualquier otra alternativa. Y no por nada, Estados Unidos no solo ha mantenido precios bajos, sino que está exportando ese producto a otras partes como gas natural licuado de manera masiva ahora. Muchas gracias, Francisco. No sé, Ricardo, ¿qué nos podrías comentar sobre si México puede ser candidato a ser competitivo mediante las actividades del gas natural para las actividades de la transición energética? Claro, bueno, pues hay un dicho por ahí que dice que con suficiente tiempo y dinero todo se puede, ¿no? Entonces, creo que el principal requisito es, como dice Francisco, ¿no? Que el recurso esté en el subsuelo, porque si no hay que extraer, pues difícilmente se va a poder, ser competitivo en ese sentido, ¿no? Pero si tenemos el recurso en el subsuelo, lo que sigue es el segundo punto que trató Francisco muy atinadamente, que es la infraestructura. En países como en Colombia, el gas natural no es la primera opción de consumo para la generación eléctrica o para usos industriales, justamente porque las redes de gasoductos no están bien interconectadas al interior del territorio del país, ¿no? Por ejemplo,
la costa del Pacífico y la costa del Atlántico no están comunicadas de manera eficiente a través de gasoductos, y esto ocasiona que tengan una disparidad de precios muy marcada entre el interior del territorio colombiano y las costas, ¿no? Aquí en México la situación es un poco distinta. Sí tenemos cuando menos algunos gasoductos. La red de gasoductos todavía tiene espacio para crecer enormemente en nuestro territorio, y tenemos entidades en donde pues solamente hay una conexión, si es que hay, y obviamente esto limita la competitividad tanto a nivel industrial como para el uso de generación eléctrica, ¿no? Por ejemplo. Y retomando la parte de nuestro vecino del norte, pues si nosotros tomamos un mapa y vemos las redes de gasoductos en la parte del sur de Estados Unidos, y vemos las redes de gasoductos en Texas, pues vemos que en un segmento muy pequeñito del territorio tienen muchos más gasoductos y transportan mucho más hidrocarburos que en todo el territorio mexicano, ¿no? Entonces, esa necesidad de hacer que la infraestructura crezca también es una realidad. Pero además, a mí me gustaría tomar algo distinto a lo que platicó Francisco, y siempre es meterse en aguas pantanosas, que es hablar de política pública. Creo que nuestra política pública ha tenido una visión muy cortoplacista, una visión muy de cada 6 años, y de tratar de eh, cambiar el plan y dar volantazos en una estrategia que debería tomar mucho más tiempo, una estrategia de visión de mucho más largo plazo. Y desde probablemente inicios de la década de los 2000, si no es que del 2010 para acá, la estrategia que ha tenido la Petrolera Nacional ha sido muy enfocado a la rentabilidad, y como el petróleo es rentable y el gas, por la misma punto que platicaba Francisco, de que tenemos un mercado demasiado eficiente con precios muy bajos en el norte del continente, pues justamente no es competitivo vender gas en este momento, no es rentable para la petrolera nacional. Entonces, no se ha desarrollado la extracción de gas natural por parte de Pemex, y se han enfocado en extraer crudo para poder exportar, y entonces poder subsanar parte de las deudas y del pasivo laboral y de toda la carga impositiva que trae Petróleos Mexicanos, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, aunque tuviéramos la infraestructura y tengamos los recursos en el subsuelo, no lo estamos extrayendo justamente porque no es rentable en ese sentido particular, en este momento de la historia. Y en ese sentido creo que se tendría que desarrollar una estrategia a mucho más largo plazo, que pudiera tomar más de 12 años, que pusiera el gas natural en cierta dimensión dentro de esta estrategia, y que se pudiera hacer esta transición de la extracción de hidrocarburos por rentabilidad a la extracción, bueno, me refiero al crudo, y a la extracción del gas como un activo de mayor valor en el largo plazo. Y obviamente, y esto se lo dejo a Paolo porque seguramente él tiene una visión mucho más clara del tema, también ver las tendencias a nivel mundial y ver qué tanto riesgo tenemos de tener activos varados, ¿no? O sea, qué tanto tiempo tenemos realmente para tomar esta estrategia y extraer los recursos. Y si el tiempo no es suficiente, pues a lo mejor deberíamos estar planeando la estrategia nacional a nivel de hidrocarburos con esa visión de, pues, de cuánto tiempo tenemos, ¿no? Porque muy pocas veces he escuchado en el discurso oficial y en la parte de la planeación, sobre todo de petróleos mexicanos, cuántos activos varados creemos que tenemos que pudieran generarse si no extraemos los hidrocarburos ahora y esperamos más hacia el futuro, tomando en cuenta lo que ya platicamos en la primera etapa de este conversatorio. Y hasta ahí dejaría mi intervención ahora. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, entonces para cerrar esta etapa antes de pasar a las preguntas del chat que ya nos están enviando de las personas que nos están siguiendo por Twitch, Paulo, desde tu punto de vista técnico, ¿consideras que México cuenta con las capacidades técnicas para poder ser pionero en la industria del gas natural? Bien, me gustaría más que nada comenzar que la cuestión de que
pues como muchos conocemos desde un punto de vista general, eh, México siempre ha tenido como la perspectiva, ¿no?, de ser un país petrolero. Eh, Afortunadamente, pues gran parte del territorio, al menos del lado oriente, lo que viene siendo Tabasco, Campeche, Veracruz, Tamaulipas, y un poco una parte de Nuevo León y Coahuila, son grandes zonas o grandes extensiones donde pues, se puede encontrar hidrocarburos. En los últimos 15 años, si no es que hasta un poquito más, 20 años, el, digamos, la parte que estaba haciendo Pemex o de los trabajos que estaba haciendo Pemex se dedicaba más a la parte de exploración superficial, llámese sísmica, llámese correlación de algunos pozos que ya se tenían perforados y ya con eso se hace una estimación de, digamos, de unos volúmenes de hidrocarburos. Esos volúmenes de hidrocarburos, pues, está más enfocado entre pues, lo que conoce como la parte convencional y la parte no convencional. La parte convencional, pues, viene siendo, pues, digamos, lo que genera el sistema petrolero, como que conocemos, una roca generadora, una roca almacén, una roca sello y, pues, obviamente todo el desarrollo, ¿no? Digamos, para tener, digamos, ese modelo de geológico y geofísico de los yacimientos y de los campos, ¿no? En la parte de los no convencionales, como lo mencionó Francisco, es el famoso shale gas o el gas de lutita, que como ya lo mencionaron en la parte de Texas, pues el panorama que pues, iniciaron con el fracking, pues la infraestructura fue lo que empezaron a ver más a futuro. O sea, ya tenemos los recursos, ya los encontramos. Ahora, ¿cómo lo vamos a poder, digamos, explotar o extraer, ¿no? Pues necesitamos maneras de distribuirlo, ¿no? Aunque sea a nivel estatal. Eh, en sí, los recursos petroleros del país, pues están más en la parte de gas, en el no convencional. Prácticamente el gas que se extrae en el país pues se enfoca más en la parte del norte del país, Tamaulipas, un poco de Veracruz, y en el sur pues que viene siendo aguas someras de las costas de Campeche y Tabasco. Pero pues como lo menciona Ricardo, Pemex se ha enfocado mucho más en el aspecto de no voy a extraer gas, voy a extraer petróleo. Y en ese aspecto, pues estamos dejando pues como que el recurso como tal, eh, digamos en el subsuelo, no le estamos viendo como que en la parte de negocio. Y algo que pues viene como una afectación, pues lo que pasó en febrero con esto de las heladas, prácticamente pues Texas cerró la llave y nos quedamos sin gas y pues los apagones vinieron pues, ahora sí que en gran parte del territorio del país. Entonces, viéndolo un poco más de un retroceso, es si ya nosotros tenemos los recursos, ¿por qué no lo empezamos a extraer? O sea, digamos, ya no depender solamente de Estados Unidos, vamos a extraerlo nosotros mismos, ya sea con ayuda de Pemex o con las empresas petroleras que pues obviamente como se separaron las licitaciones, ya no hubo, digamos, una licitación para áreas contractuales de no convencionales. Entonces creo que eso hubiera ayudado un poco pues no sé si decirle un desabasto de gas en algunas plantas de ciclo combinado para la generación eléctrica. Entonces, eso creo que podría ser, digamos, una pauta. Creo que se necesita todavía, a pesar de que no digamos, no se ha implementado estrategias o políticas que fomenten más la parte de la industria del gas, a este largo plazo, como ahorita ya nosotros ya lo vimos en febrero, va a haber repercusiones que nos van a seguir afectando y pues creo que por ejemplo Italia, al ser digamos de menores extensión, ellos tienen, digamos, reservas de gas natural como digamos, como emergentes. Entonces, pues, ¿cómo es posible que un país pues, con menores dimensiones tenga más días de reserva de gas que nosotros, pues, con una extensión mucho mayor, ¿no? Entonces, sí necesitamos ver en esa parte, ¿no?
también de disponibilidad de gas. No, pues muchas gracias, Pablo. Creo que México tiene muchas tareas pendientes por hacer. Creo que, no sé si Francisco había levantado la mano, no sé si quisiera hacer una intervención antes de Eh, pasar a me- nuestra ronda de preguntas del público. sí, mejor seguimos adelante. No, adelante, podemos continuar. No, solo quería apuntar una cosa muy breve. Digo, efectivamente, creo que tanto Ricardo como Pablo han mencionado algo que yo no destaqué. El país tiene los recursos y hasta ahora no se han aprovechado debidamente por cuestiones históricas y que hubiéramos esperado se hubiesen superado a partir de la reforma de 2013 y 14. Eso desde luego. El único punto que quería hacer es que estamos cerca del mercado más competitivo del mundo. Ser más competitivo que ese mercado, yo no lo veo factible, porque hay, repito, una masa crítica de logística, de infraestructura, de conocimiento que difícilmente podemos trasladar al país. Eso no quiere decir que no se pueda producir en condiciones adecuadas, pero simplemente quería poner en perspectiva el aspecto, a qué me refería yo por competitivo. Muchas gracias, Francisco. Creo que sí, va a ser un reto muy importante tratar de competir con el mercado estadounidense, uno de los más grandes, si no el más grande del mundo. Bueno, entonces vamos a pasar a la serie de preguntas del público. Siéntanse con la libertad de responder. La primera viene de Felipe Barrera, que dice, en el marco de la pandemia, ¿creen que este proceso de transición de los combustibles convencionales a las energías ha sufrido un retraso considerable? Y de ser así, ¿podrían dar un estimado de cuánto tiempo se retrasó este proceso de transición? Si quieren inicio yo y a partir de ahí se vale corregir y aumentar. Adelante, Ricardo, por favor. Pues de hecho, lo que he podido leer y lo que he podido ver en el sector en diferentes partes del mundo es que al contrario, durante esta etapa de la pandemia y la subsecuente necesidad de llevar los procesos de oficina y los procesos productivos a casa, hizo que pues se aumentara el consumo eléctrico en varias partes y esto hizo que varias de las tecnologías renovables tuvieran un impulso mucho mayor al que venían teniendo, igual que el proceso de digitalización en las empresas, ¿no? Entonces, me parece que el proceso de transición, a la vez de que se disminuyó la necesidad de combustibles fósiles para mover mercancías y para hacer otro tipo de procesos, hizo que primero hubiera una reducción de la demanda de los hidrocarburos y por otro lado hubiera un aumento en el desarrollo y en el consumo de energías de otro tipo de fuentes. Y creo que esa tendencia se va a mantener. De hecho, la Agencia Internacional de Energía sacó un nuevo pronóstico en donde tiene tres escenarios, un escenario inercial en donde pues se ve como si después de la pandemia mágicamente se recupera todo y seguimos con el mismo consumo de hidrocarburos como si nada hubiera pasado, un escenario en donde considera que pues más bien la disminución de uso de hidrocarburos se va a mantener a la baja y entonces vemos como la curva de descarbonización de varias de las actividades aumenta rápidamente y otra en donde pues aumenta el consumo de hidrocarburos, ¿no? Entonces, la misma Agencia Internacional de la Energía prevé que el escenario más probable es en el que pues ya no se recupere este consumo de hidrocarburos a la velocidad a la que se venía haciendo antes de la pandemia y que pues veamos esta curva de desaceleración mucho más marcada en este proceso y de hecho pues varios de los países, incluyendo pues, Alemania, Francia, España, tomaron varias medidas de política pública para impulsar
para impulsar la generación de energía eléctrica y otro tipo de energías a través de las fuentes renovables. Y creo que eso va a darle un impulso mucho mayor a partir de la pandemia. No sé qué opinan los demás. Adelante, Pablo. Sí, gracias. No, pues concuerdo igual con lo que había mencionado Ricardo. Eh, Más bien, eh, ahorita con lo que había pasado de la pandemia, pues igual estaba revisando que en algunas agencias como en Reino Unido y creo California, veían que los picos de consumo de energía eléctrica aumentaron demasiado. Entonces, prácticamente el mayor generador o fuente de energía eléctrica pues era el gas. Ese es donde pues hubo mayor demanda, pero también acompañado de las energías renovables. Sin embargo, pues si hay Dios, si me pueden corregir o más o menos precisar bien el dato, en marzo, abril del año pasado, pues vimos que los precios del petróleo pues fueron prácticamente negativos ante digamos, la falta de movilidad a nivel mundial, pues vieron que la demanda pues también más bien la demanda no existió, entonces que no supieron qué hacer con ese tipo de eventos, ¿no? Que estaba pasando. Sin embargo, pues conforme se fue dando, digamos, ya la reapertura de algunas actividades a nivel mundial, pues fue creciendo otra vez digamos, el consumo de combustibles, ¿no? Y además, ver que también el panorama depende mucho de la cuestión, pues, política, ¿no? Entonces, y de mercado también. Entonces, es algo muy volátil y que además, digamos, no va a ser como que totalmente, digamos, bueno, pues están las energías renovables y como van a empezar a apuntalar hacia, digamos, el reemplazo de la energía eléctrica, va a haber, digamos, una decaída tan, digamos, significativa, no. O sea, siempre va a haber como que altas y bajas en los próximos años, ¿no? Por mi parte, yo solo querría añadir, concuerdo completamente con mis colegas, que justo en este último año se han dado avisos o informaciones de cambios de estrategia de las grandes petroleras, orientando proyectos de gran envergadura a la generación de energías limpias y de manera paralela datos en varias partes del mundo en que la participación de las energías limpias en la generación total han ido en aumento muy significativo eh, como parte del pastel total de la generación. Es decir, han ganado en los últimos meses espacio por la incorporación de nueva tecnología a generación tradicional basada en que puede ser nuclear mejor no meto a nuclear en el camino, pero generación termoeléctrica convencional. Sí, le damos continuidad a las preguntas del público. Tenemos otra que dice, que se me hace muy interesante. ¿Cuáles consideran que son los principales retos para lograr una transición eficiente a un modelo híbrido entre las tecnologías limpias y los combustibles fósiles? ¿Es más un reto tecnológico, político o social? Ahí, si quieren, empiezo yo la conversación Sí, claro. y ahí me van corrigiendo en el camino. Este, digamos que históricamente hemos visto que los grandes cambios eh,
pueden tener diferentes fuentes, ¿no? Puede ser un cambio social, ¿no? Por ejemplo, por ahí teníamos el ejemplo de Coco Chanel, que vistió a las mujeres para el trabajo de campo, ¿no? O sea, les quitó el vestido largo y las puso en jeans y este tipo de cambio de mentalidad de que las mujeres necesitaban vestirse para poder funcionar en la sociedad que estaba industrializándose cada vez más, llevó a un cambio mucho más profundo que solo la manera en la que nos vestimos. Eh, la manera en la que utilizamos los datos ha hecho que se revolucionen diferentes aspectos, ¿no? Por ejemplo, ahora que todo se hace por internet, en esta pandemia, yo personalmente no he tenido que salir de casa a hacer el súper o a hacer las compras o ese tipo de cosas que antes era impensable, no tener que salir de tu hogar para poderlo hacer. Ahora yo desde mi dispositivo móvil he podido subsanar esas funciones y tener algunos beneficios adicionales que no tienes en las tiendas físicas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, considero que esta transición, pues tiene diferentes, digamos, puntos que pueden hacer que se dispare, pero técnicamente creo que ya han sucedido, ¿no? Ya hemos estado haciendo este cambio de paradigma desde hace algún tiempo. Desde el 98 probablemente hemos estado poniendo un énfasis muy grande en la parte del calentamiento global y muchos de los cambios que se han venido dando no han sido porque la nueva tecnología sea más barata o porque la nueva tecnología sea más eficiente, sino porque tenemos una preocupación por el medio ambiente, ¿no? Por ejemplo. Otras cosas que han cambiado ha sido, hemos cambiado el tipo de productos que consumimos porque consideramos que ahora es más importante que tengan cierto cuidado con el medio ambiente, que no hagan pruebas con animales, que no necesariamente hacen que tu producto sea más barato, ¿no? Y entonces sacamos del contexto puramente económico, eh, bueno, entre comillas, porque de todas maneras se puede representar en términos económicos, pero sacamos del contexto monetario, mejor dicho, estos cambios en la sociedad. Y yo creo que mucha gente está impulsando la transición en sus hogares hacia otros medios de obtención de energía mucho más responsables con el medio ambiente, derivado de estas motivaciones personales de querer hacer algo, ¿no? Aunque, y hay que ser muy honestos y muy sinceros, muchas veces estas tendencias tienen un impacto más profundo que lo que se venía haciendo, ¿no? Por ejemplo, el otro día salí a un compromiso y estaba viendo como un camión a gasolina lleva las bicicletas de Ecobici de una estación a la otra, ¿no? Entonces, pues por un lado está la iniciativa de aumentar el ciclismo en la ciudad y se proveen estas estaciones y están estas bicicletas, pero para que funcione realmente detrás hay un elemento que utiliza combustibles fósiles, ¿no? Entonces, lo mismo podemos hablar de los autos eléctricos, que para su construcción pues requieren la extracción de minerales y que dentro de estos minerales para hacer las baterías el proceso es demasiado contaminante o que la energía que se genera para echarlos a andar en su mayoría se genera con hidrocarburos, cuando menos en México. Entonces, eh, creo que las razones para la transición están, pero todavía no se terminan de engranar estos mecanismos para que realmente cumplan con esa función de cuidado del medio ambiente y de eh, sostenibilidad que queremos lograr, ¿no? Han sido más impulsados por otro tipo de, pues de preocupaciones de la sociedad y creo que tarde o temprano vamos a llegar a ese modelo sostenible, pero de nuevo no va a ser algo, no va a ser una varita mágica automática y ninguna idea es la panacea. Creo que este problema es un problema sistemático que se tiene que ir resolviendo en diferentes partes a la vez y no vamos a ver una solución o una idea que solucione todos los problemas de manera mágica, ¿no? Entonces, creo que cualquier avance en la dirección correcta es bueno y pues tenemos que ir viendo como país y de manera personal
de qué forma nos vamos a subir a este tren de la transición, porque no nada más es lo que diga el gobierno que vamos a hacer, nosotros también desde nuestros hábitos podemos ayudar a este proceso de la transición si realmente nos interesa hacerlo, ¿no? Y ahí dejaría mi intervención. Adelante, Francisco. Muy bien, gracias. Bien, pues mira, a mí me parece que los tres elementos político, económico, social juegan su papel. No puedo soslayar el hecho de que habiéndose planteado el camino para esta transición energética en el sexenio anterior, ahora se haya decidido en contra. Digamos, los programas de la suspensión de las subastas, el dar preeminencia a la generación de CFE sobre la de los particulares, inclusive dejar en un lugar muy menor a los nuevos proyectos de generación dentro del PRODECEN, el programa de desarrollo del sistema eléctrico, sí apuntan a que si la política no concuerda con los objetivos sociales e inclusive con las señales económicas, puede ser definitiva. Yo espero que en un tiempo breve la autoridad reconozca la importancia de movernos en consonancia con la tendencia mundial, porque si no vamos a quedar detrás en lo económico y en el desarrollo, digamos, general del país. Pero creo que vivimos un ejemplo vivo de que es fundamental el que estos tres ámbitos operen en el mismo sentido. Muchas gracias, Francisco. Bueno, para cerrar esta pregunta, Pablo, por favor, ¿qué nos podrías comentar? Sí, pues de manera pues breve, concuerdo con lo que había mencionado Ricardo, Francisco. Creo que tanto la parte de energías renovables como la parte de hidrocarburos pueden ir de la mano. No hay, digamos, barreras que podrían no ayudar tanto del uno como al otro. También pues en la cuestión de técnica, social, económica, política, pues creo que son variables que pues como dentro de una ecuación tenemos que considerar, o sea, todas dependen, todas son variables, ¿no? Dependientes de una del otro. Entonces, el desarrollo hacia, digamos, qué tanto queremos, digamos, disponer pues, digamos, como de energía, digamos, a nivel nacional, yo creo que va a depender también de los recursos que dispone, ¿no? En cada región. O sea, no va a ser el mismo, digamos, la parte del sur, pues hay mucha agua, pues bueno, al menos entre comillas, porque pues ahorita con la situación que está pasando, pero hay más infraestructura de hidroeléctricas, pero en el norte, pues poner ahorita alguna hidroeléctrica, pues no, o sea, no es viable, o sea, y tampoco sería como que rentable. Entonces, creo que también va más enfocado a los recursos que dispone, digamos, a nivel regional. Entonces, el poder, digamos, saber administrar cada uno de esos recursos para satisfacer las necesidades, ¿no? de cada una de las pues, localidades o de la gente, también es primordial, pero pues se puede dar ese gran avance hacia, digamos, entre energías renovables e hidrocarburos. Sí, adelante, Francisco, sí creo que... Un apunte rapidísimo, solo quería sí, claro. señalar que
no puede entenderse el desarrollo, el avance tecnológico de la generación limpia, solar, eólica, mareomotriz, sin la intervención de los gobiernos, especialmente en Europa. Es decir, estos proyectos en su origen eran absolutamente antieconómicos, o más bien estaban fuera de mercado, y fue necesaria la intervención, la subvención del Estado para hacerlos viables y llevarnos en esta ruta de eficiencia creciente que ahora los tiene como proyectos muy competitivos, incluso más que las fuentes tradicionales. Entonces, simplemente creo que habría que hacer reflexión sobre ese punto de la importancia que tuvo en su momento en la intervención política, apoyada por una iniciativa social, claramente. Muchas gracias, Francisco. Bueno, ya casi estamos a punto de ir cerrando este conversatorio muy interesante. Y si quieren, para ir cerrando, no sé si alguno de ustedes tenga algún comentario final o alguna conclusión de este tema o de los caminos de la transición o de los hidrocarburos, si México requiere una nueva visión o si vamos mal por el camino o si vamos bien también, ¿se vale? Entonces, no sé si alguno de ustedes quiera concluir con una pequeña intervención. Adelante, Francisco. Sí, bueno, es muy brevemente. Creo que lo decía bien Paolo hace rato. El país hoy tiene recursos abundantes para ser explotados a través de las energías renovables. El sol, México tiene un nivel de radiación altísimo, de los mejores del mundo, tiene extraordinarios sitios para la generación eólica, y eso es donde ahora el país es abundante, mientras que el sector tradicional de hidrocarburos ya dejó hace rato la cima, ¿no? Es decir, ahora estamos en una fase de tratar de recuperar un poquito el nivel de producción de hidrocarburos, pero la riqueza relativa del país está del lado de las renovables. Y creo que es precisamente por eso donde deberían de ponerse mayores esfuerzos. Muchas gracias, Francisco. ¿Y Ricardo? Claro, pues concuerdo completamente con Francisco. Creo que, bueno, durante toda la plática nos hemos centrado mucho en las renovables como la parte de generación eléctrica. Creo que es el segmento en donde las energías renovables en este momento tienen mucho mayor presencia, mucho mayor fuerza. Los costos han bajado más. Sin embargo, hemos visto que se han desarrollado nuevas tecnologías que van a ir ocupando un lugar diferente, que invade el mercado de los hidrocarburos. Por ejemplo, las cocinas solares, técnicas de construcción donde el aislamiento es muy importante para que no se requiera refrigeración utilizando aire acondicionado o que sea el mínimo necesario. La parte de la utilización térmica para el calentamiento tanto de las estufas en la cocina como en la parte del calentamiento de agua en boilers, y esto también se puede llevar a nivel industrial. Poco a poco van a ir avanzando, poco a poco van a ir teniendo mayor impacto y van a ir penetrando más en un mercado que, como bien decía Francisco, va en una curva descendente. Y yo creo que específicamente hablando de la industria, ahora sí que poniéndome el casco de la industria de los hidrocarburos, creo que eh, así como en las etapas del duelo, están ahorita en la etapa de la negación, ¿verdad? Sería bueno que la industria
empiece a entender cuál es su posición hacia el futuro, entienda cuáles son estas oportunidades y cuáles son estas tendencias en las que puede mejorar y en las que debe poder competir, y que se empiece a enfocar en esos puntos clave, más allá de querer regresar al pasado en donde tenían esa cima, donde tenían esa ventaja, en donde pues los costos y el consumo les daba la razón. Entonces, me parece que para la industria de los hidrocarburos hay futuro, pero hay que poner la vista en ese futuro y empezarse a preparar desde ya para que se pueda competir de manera medianamente buena y eficiente cuando llegue ese momento, ¿no? Muchas gracias, Ricardo. Pablo, no sé si quieras cerrar con un comentario. Sí, claro. Eh, pues ahora sí que como ya lo han mencionado, en la cuestión de que ya el terreno en el sector energético pues está tomando mayor impacto las energías renovables, principalmente la eólica y la solar, y como lo mencionó Francisco, México es uno de los que tienen gran potencial para energía solar, la energía eólica, y también digo, añadiendo un poco más la geotermia. De hecho, la geotermia también es algo que se ha abandonado prácticamente en los últimos años. Y bueno, junto con otros compañeros que más bien estudiaron en Oslo, me comentaban de que no sé por qué ustedes en México no aprovechan la energía geotérmica. Y veo que muchos centros de investigación le ponen mucho, digamos, mucho énfasis a la parte de geotermia, ¿no? Pero esa es, digamos, como que digamos, la disyuntiva donde puede haber, digamos, entre la parte en renovable y no renovable. Porque obviamente para la energía geotérmica pues necesitamos un pozo. ¿Quién lo va a hacer? Pues la industria petrolera. Entonces ahí puede haber, digamos, una ventana de oportunidades para el sector, digamos, no nada más hidrocarburos, sino para el sector petrolero. La otra ventana que también tiene el sector, pues, es la parte de hidrógeno. España y Chile están dándole un gran enfoque a cuestiones de producción de hidrógeno. España ya está viendo por políticas públicas, Chile también. Eh, y pues de nuestro lado podemos tener tanto hidrógeno verde como hidrógeno azul. Entonces, y es donde entraría el gas. Entonces, pues digamos, el separar el hidrógeno y empezar a almacenar también el CO2, pues eso creo que también ayudaría un poco más digamos, al secuestro de CO2 y a combatir un poco más el cambio climático, ¿no? Entonces, creo que depende más pues, digamos, de la disponibilidad de recursos y obviamente, pues, de las políticas que se vayan tomando a futuro, ¿no? Creo que deberíamos de ver varios escenarios donde podremos llegar a las metas de, pues, digamos, tener un mejor sector sostenible, eficiente y que obviamente esté, digamos, a la competitividad y a las demandas que pueda darse pues a futuro, ¿no? Y obviamente enfrentar los retos a futuro. Creo que derivado de estas intervenciones podemos concluir que México tiene un gran potencial, tanto en la industria de los hidrocarburos como de las energías renovables para ser un país competitivo. Solo valdría la pena como colocar las piezas en su lugar para ir encaminando hacia una sola meta a largo plazo. Bueno, si no hay otro comentario adicional, a nombre de Ombudsman Energía México, agradezco mucho a los ponentes, Francisco, Ricardo y Pablo, muchas gracias por participar, muchas gracias por sus grandes aportaciones. También invitamos al público que nos siga en Twitch, que siga al pendiente de los próximos conversatorios, en donde seguiremos tomando algunos temas de interés para la industria energética, la sostenibilidad, la transición energética y temas en el ámbito social. Pues muchas gracias, que tengan un buen día y seguimos en comunicación por cualquier cosa. Gracias. Muchas gracias, un gusto. Gracias. Igual. Hasta luego.